Nunca imaginé que compartir momentos con mi mascota cuando mi esposo no estaba en casa me brindaría una reveladora vivencia. Hace algunas semanas todo empezó a complicarse. Mi marido se fue de viaje por trabajo, así que Benny y yo nos quedamos solos en casa. En ausencia de él, la vivienda quedaba sumida en un silencio absoluto, tan profundo que parecía impregnar todos los rincones. Con el transcurrir de los días, me había acostumbrado a esa situación. Solía realizar viajes laborales con frecuencia, los cuales podían durar varios días o incluso semanas. No era cuestión de envidia hacia su empleo, sino de cómo aportaba financieramente a nuestra tranquila existencia en las afueras, al amplio jardín trasero y a la residencia que en ocasiones parecía excesivamente grande solo para los dos. Solo para Benny y para mí, nuestro apreciado Golden Retriever. Durante 5 años, Benny ha sido mi leal compañero. Lo acogimos cuando era un cachorro juguetón y peludo. Con el transcurrir de los años, su empresa se convirtió en mi principal sostén. En los momentos en que mi marido trabajaba muchas horas seguidas o se encontraba ausente en viajes lejanos, Benny siempre estaba presente. Al acercarme, su cola se agitaba, su hocico emanaba calor y sus ojos conmovedores parecían tener una comprensión excepcional para un perro. Anoche viví una de esas situaciones en las que la sensación de estar solo en casa era abrumadora. Aunque traté de interrumpir el silencio con canciones, la televisión e incluso un audiolibro, nada consiguió calmar esa percepción. Después de la cena, me vi solo frente a sobras recalentadas en el microondas. Tomé asiento en el sofá con una copa de vino en la mano, mientras Benny se acurrucaba a mis pies. Siempre estuvo presente, como si supiera que lo necesitaba más en estas noches. Paseé mi mano a lo largo de su suave pelaje dorado. En este instante, eres mi más valioso compañero, murmuré en voz baja, apenas dejando que mi voz se escuchara. Benny dejó escapar un suspiro lleno de alegría y su cola rozaba suavemente el suelo. Nuestra conexión era verdaderamente especial. Mi compañero peludo significaba más que simplemente un ser vivo. Actuaba como mi confidente, siendo mi apoyo en los momentos en que mi esposo no estaba presente, ocupando esos momentos de soledad. Conforme pasaba el tiempo, me percaté de lo importante que era para mí, ya que su compañía siempre me brindaba un consuelo único e insustituible. Además de su lealtad y su gentileza, resaltaba su habilidad para captar genuinamente mis emociones, como si entendiera facetas de mi ser que yo no podía comunicar. El transcurrir de las horas se extendía con una lentitud casi angustiosa. Durante la noche, exploré mi celular sin rumbo fijo, viendo fotos de amigos y sus familiares. La agitación y caos presentes en sus vidas contrastaban con la calma de mi propia existencia, resaltando su serenidad. Benny se acercó a donde me encontraba, haciendo que reposara mi cabeza en su regazo, lo cual me provocó una leve sonrisa. Al menos no estaba completamente sola. Recorría con mis dedos suave pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo pegado al mío. Le hablé suavemente. Eres un excelente can. La cola respondió con un suspiro de satisfacción. En momentos como este, agradecía la sencilla ternura que recibía de forma tan altruista. A pesar de no ser lo mismo que tener a mi esposo cerca, era suficiente para hacer más soportable la sensación de estar sola. Conforme transcurrían los minutos, el vino comenzó a hacer efecto a medida que me sumergía más en el sofá. Observé que mis ideas se tornaban más confusas. Benny se movió de nuevo, acurrucándose a mi lado como si quisiera protegerme de la soledad que se sentía en la casa. Me incliné ligeramente hacia adelante y le expresé con palabras. ¿Comprendes lo que te digo, cierto? A veces me pregunto si Benny se da cuenta de cuánto tiempo pasa mi esposo fuera de casa. Transmití el mensaje con calma. Entiendo que tienes muchas responsabilidades y que estás ocupado, pero a veces echo de menos simplemente tenerte cerca. Las orejas de Benny se agitaron y su expresión se iluminó con una comprensión que me conmovió en lo más profundo. Al observarlo, experimenté una sensación de opresión en el pecho. Era completamente ridículo. Estaba convencida de la necesidad de manifestar mis sentimientos hacia él. No obstante, en ese momento me di cuenta de que me entendía de una manera especial, diferente a cualquier otra persona. ¿Entiendes la explicación que te están dando? Continué acariciando la suavidad de su pelaje con mis dedos. Siempre estás ahí. Te encuentras en la habitación. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Únicamente se percibía el leve zumbido del refrigerador y el apacible susurro de la respiración de Benny. Dejé que mi mano descansara con delicadeza en su costado, sintiendo el continuo y sólido movimiento de su pecho.
Viví una calma reconfortante y una unión con la naturaleza que anhelaba intensamente. Contar con la compañía de Benny a mi lado hacía que el silencio fuera más llevadero, convirtiéndose en algo reconfortante. A medida que avanzaba la noche, me encontré reflexionando sobre la vida que mi compañero /diagonal A y yo habíamos construido juntos. La situación no resultaba ser desfavorable en lo más mínimo. Teníamos una casa agradable, estábamos económicamente estables y seguíamos una rutina que en su mayoría era eficaz. No obstante, llegué a sentir un vacío en algún momento, como si algo faltara. No conseguía recordar el instante preciso en que todo dio comienzo. No obstante, la distancia entre nosotros se había agrandado convirtiéndose en un silencioso abismo que ninguno de los dos deseaba reconocer. Benny interrumpió mis reflexiones al darme un golpecito con su nariz. Agradecí con una sonrisa por la distracción brindada. Mientras le demostraba cariño acariciándolo detrás de las orejas, expresé mi gratitud por su capacidad de estar a mi lado en los momentos más importantes. Movió su extremidad posterior. La ternura que reflejaban sus ojos me conmovió de manera intensa. En momentos como estos, me percataba de la enorme relevancia que poseía para mí, de la manera en que había llegado a formar parte de mi vida de maneras sorprendentes. No era solo un perro, sino un apoyo incondicional, dándome compañía en los momentos de soledad. Estuve un buen tiempo en el sofá con Benny. Poco a poco, la oscuridad comenzó a desaparecer mientras su presencia se extendía por todos los rincones. Al disponerme a descansar al fin, sentí una leveza y calma. Benny siguió a mi lado, como era habitual. Me instalé en la cama al pie de la misma. Al momento de apagar la luz y recostarme en la tenue oscuridad, me descubrí susurrando palabras de agradecimiento a Benny por estar allí, pronunciando con ternura un dulce, que descanses. De repente, algo llamó mi atención. La mirada que tenían me llegó al corazón. Tal vez bajo la influencia del vino o debido a la sensación de soledad. Experimentaba una fuerte unión y agradecimiento hacia esa persona. En ese momento, sin lugar a dudas lo averiguaría más adelante. En esa conexión, encontré la inspiración para explorar diferentes maneras de demostrar mi afecto. En la búsqueda de entretenimiento y dinámicas para compartir, reforzando nuestra conexión. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la cola de Benny golpeando contra el piso. Siempre demostraba una destreza única para reconocer cuando necesitaba un estímulo extra. Al iniciar el día, al asomarse desde la cama, sus ojos dorados resplandecientes surgieron, provocando una sonrisa inmediata en mi rostro. Lanzó un ladrido lleno de alegría, como si nos estuviera motivando a empezar la jornada con vitalidad. Moviéndome suavemente hacia un extremo de la cama, acaricié su cabello mientras se acomodaba junto a mí. Está bien, me levanto. Hice referencia de forma jocosa. Benny se apresuró hacia la puerta de su habitación y se detuvo para lanzarme una mirada que parecía sugerirme que lo acompañara. Ya era costumbre para nosotros hacer esto todos los días. La tranquilidad de su persistencia revelaba que la vida continúa su rumbo, aunque en casa se percibía un vacío y un silencio sin la compañía de mi esposo. Después de desayunar, Benny se encaminó hacia la puerta de vidrio que conducía al patio trasero, agitando alegremente su cola y demostrando entusiasmo. Agarré la correa que colgaba del gancho junto a la puerta, provocando una fuerte emoción en él, experimentando cómo su cuerpo se cargaba de vitalidad y se estremecía. Opté por salir a caminar para despejar mi mente y alejar los pensamientos de la noche anterior. El barrio se encontraba en las primeras horas del día. Las calles se mantenían tranquilas, solo interrumpidas por el ocasional canto de los pájaros y el distante sonido de un cortacésped. Mientras íbamos caminando juntos, Benny se mantenía a mi lado con la correa holgada, acompañando mi paso. Una de las características que más me impresionaba de él era su calma y firmeza. A pesar del tumulto que rodeaba mi vida, Benny siempre lograba tranquilizarme y me alentaba a concentrarme en el presente. Al llegar al parque, decidí soltarlo y él se lanzó hacia adelante, brincando y con las orejas colgando. Al correr, una sonrisa se dibujaba en mi rostro debido a la pura alegría que sentía al practicar este deporte. Contemplar su estado tan lleno de energía y libertad siempre conseguía elevar mi ánimo. Me senté en un banco cercano y dejé que los rayos del sol me acariciaran mientras veía a Benny persiguiendo a una ardilla. En aquel instante, sus intentos parecían más juguetones que formales. Mientras se giraba hacia mí, moviendo la cola con entusiasmo, le comenté riendo lo divertido que era. Se aproximó corriendo hacia mí y se desplomó a mis pies.
La lengua se le salió de la boca. Por un rato, estuvimos juntos en silencio, disfrutando de la calma de la mañana. Volví a conversar con Benny de la misma manera en que lo hacíamos cuando estábamos a solas. En nuestras charlas hallaba consuelo, como si resonara con mis pensamientos más privados. ¿Te das cuenta, Benny? Me incliné para acariciar las orejas de la mascota. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo sería la vida si las situaciones fueran diferentes? ¿Será posible liberarnos de esta rutina que nos rodea constantemente? Con una mirada llena de significado, me transmitió su mensaje de forma inequívoca. Me encuentro concentrado. Parecía ilógico pensar que él podía entender la hondura de mis pensamientos, aunque en momentos como este, daba la impresión de que sí lo hacía. No deseo que haya malentendidos en mi comunicación. Valoro lo que tenemos en nuestro poder. No obstante, a veces parece que falta algo. Mientras me relajaba en el asiento, me percaté. Aunque tu padre es una figura admirable, suele estar ausente con regularidad y cuando está presente, parece que simplemente lo imitamos. Benny dejó escapar un suspiro delicado y apoyó su cabeza en mi regazo, provocando en mí una ligera sensación de culpa. Mientras acariciaba su melena, pedí perdón. No hace falta que aguantes mis reflexiones sobre este asunto. No obstante, a Benny no le parecía importar. Se quedó en ese lugar, descansando la cabeza en mi rodilla y moviendo su cola de forma tranquila y continua. Estos momentos me trajeron a la memoria la profunda confianza que le tenía, no solo como mi animal de compañía, sino como mi leal amigo, alguien en quien siempre podía confiar cuando lo necesitaba. A medida que avanzaba la mañana, regresamos a casa y pasé el resto del día ocupándome de las labores domésticas, esas actividades diarias que me mantenían entretenido. Benny me seguía de una habitación a otra. Siempre me sentía reconfortado por su proximidad. En cada cuarto donde se encontraba, acostumbraba a descansar en el rincón, mirándome con sus ojos que parecían comunicar una sensación de calma. Aquí me encuentro, no tengas miedo. Esa noche, después de la cena, me encontré de nuevo en el sofá con Benny a mi lado. La sensación de soledad que solía sentir cuando mi esposo no estaba seguía ahí, aunque esta vez no era tan intensa como la noche anterior. Benny encontraba la manera de llenar el vacío y hacer menos pesado el silencio. No obstante, aún me faltaba algo. Cada vez que lo miraba, me convencía de que era capaz de colmar ese espacio vacío. Me incliné para acariciar la suavidad de su pelo. Recorrí con mis dedos las suaves curvas de su pelaje, susurrándole con ternura, «Eres mi salvador, ¿te das cuenta? Cuando no estás cerca, me siento desorientada». Benny suspiró suavemente mientras su cola golpeaba con calma el sofá. Una amplia sonrisa apareció en mi cara al recostarme al fin, permitiéndome descansar tras un día lleno de actividad. Sentía consuelo al tener su cuerpo cerca del mío, generando una conexión especial y reconfortante. En ese instante, mientras avanzaba la tarde, me encontré reflexionando sobre el vínculo que compartíamos. No se restringía solo a la lealtad o la amistad, aunque esas características definitivamente estaban presentes en la circunstancia. La forma en que Benny me observaba parecía indicar que me entendía de una manera casi equiparable a la de las personas. No se trataba únicamente de un can, sino de una señal continua de la presencia de la empresa incluso en los momentos de tranquilidad y aislamiento. Estuve en el sofá con Benny hasta altas horas de la madrugada. Los dos nos encontrábamos abrazados en la tranquilidad de nuestro espacio compartido. La vida que había imaginado para mí no coincidía con la realidad que experimentaba en ese momento, aunque en ese instante me resignaba a aceptarla. Los días se confundían en la rutina de mi día a día, aunque carecían de estímulo creativo. Una vez más, mi esposo tardó en regresar, extendiendo su viaje más allá de lo planeado. Opté por no preocuparme, dado que ya me había acostumbrado a su constante ausencia. Conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que me volvía más y más dependiente de Benny. En una tarde tranquila, me encontré de pie frente al lavabo de la cocina, enjuagando la vajilla mientras Benny descansaba cerca, sus orejas alerta ante los suaves sonidos a su alrededor. Los brillantes rayos dorados que entraban por la ventana llenaban la habitación con una atmósfera acogedora. A pesar de ello, en mi interior continuaba experimentando una sensación de ausencia. Mis pensamientos se dispersaban. El exterior, el patio trasero. Experimento el peso de la soledad que me rodea. Con suavidad, me aproximé a Benny rompiendo su tranquilidad. Levantó la vista y me miró detenidamente, como si notara el cambio en mi humor.
Optamos por salir de esta ubicación. Llevándolo del brazo, lo guié hacia el automóvil. Sin una dirección clara, la decisión de abandonar el hogar se percibió como una pequeña rebelión ante la monotonía diaria. Mientras recorría la urbe sin rumbo fijo, Benny deleitaba en sentir el viento en su pelaje y sacaba la cabeza por la ventanilla desde el asiento del acompañante. La alegría que irradiaba era tan intensa que conseguí esbozar una sonrisa por primera vez en todo el día. Finalmente arribamos a una reserva ecológica en las afueras de la ciudad, donde los senderos para caminar estaban tranquilos. En aquel lugar solo se percibía el susurro de las hojas y el canto distante de las aves. Desaté a Benny de su correa y lo observé mientras brincaba hacia adelante. La cola se movía con felicidad. Siempre me deleitaba conectando con la naturaleza y observar su energía vital mitigó la tristeza en mi corazón. Mientras avanzaba por el sendero, el suave ruido de las piedrecillas debajo de mis pies me brindaba firmeza. Benny se internó en el bosque, deteniéndose de vez en cuando para mirarme de reojo y asegurarse de que yo seguía a su lado. Era muy inspirador el dinamismo que irradiaba. Sentí una tranquilidad intensa que me envolvió por completo. Al inhalar el aire limpio y fresco, sentí como mis hombros se relajaban. Durante nuestro paseo, mis pensamientos se centraron en la vida que habíamos construido juntos con mi esposo. Por lo menos sentía aprecio por él. Pensé que lo había completado. No obstante, en estos últimos tiempos, ese cariño empezó a transformarse en una rutina en lugar de un sentimiento, convirtiéndose en una presencia tranquila que ya no contenía la emoción de antaño. En cambio, Benny fue quien llenó ese hueco desocupado. Me sorprendía mucho la lealtad absoluta que mostraba. Encontré un lugar tranquilo y despejado donde me senté en un tronco caído, contemplando a Benny mover la cola mientras exploraba, husmeando a su alrededor. Finalmente, giró hacia mí y se dejó caer a mis pies con un suspiro de alegría. Me incliné para mimarlo detrás de las orejas y él correspondió acariciando mi mano con su calidez y firmeza, brindándome consuelo con su ternura una vez más. Haz una manifestación. Eres mi sólido respaldo. Benny, ¿puedes sentirlo? Benny me miró con unos ojos llenos de expresividad que transmitían una dulzura que me conmovió intensamente. En momentos como este, me daba cuenta de la relevancia que tenía para mí su presencia y apoyo, convirtiéndose en un lugar seguro en un entorno a veces demasiado tranquilo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando sombras largas en el claro, estuve al lado de Benny, abrazados los dos, deleitándonos con la paz del momento. El tiempo se congeló y todo lo que no pertenecía a la reserva desapareció, dejándonos aislados. En ese instante, viví una extraña claridad mental, en medio de un silencio que hizo desaparecer el peso de mis pensamientos, brindándome la libertad de simplemente existir. Al regresar al coche, me di cuenta de lo fundamental que había sido este tiempo lejos de casa y de la rutina cotidiana. Mientras meditaba sobre distintas ideas, Benny se aproximó a mí corriendo, sus zancadas sincronizadas con las mías, lo que generó en mí un sentimiento de gratitud hacia él. Mika no fue solo un animal doméstico, sino mi leal compañero, mi sostén, lo único que me ayudaba a superar la sensación de estar solo. El retorno al hogar se desarrolló sin contratiempos. Al atardecer, el sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Benny se instaló en el asiento del acompañante, descansando la cabeza sobre sus patitas. Mantenía una respiración constante y rítmica. Al extenderme, apoyé con delicadeza mi mano en su espalda, sintiendo una agradable calma. Al volver a mi hogar, noté que la sensación de soledad y tristeza que solía experimentar ya no estaba presente, siendo reemplazada por una sensación de plenitud, sin poder identificar con certeza qué había provocado este cambio. Benny siguió mis pasos y, moviendo la cola, se acomodó en su cama junto al sofá, rodeado de mullidos cojines. Viví una agradable emoción de felicidad. La relación que compartía con Benny era incomparable en mi vida, auténtica, sencilla y fuerte. Esa noche, mientras descansaba en la cama con Benny a mis pies, me asombré reflexionando sobre la conexión que compartíamos. Era complicado poner en palabras mis emociones, pero era innegable que la presencia de mi esposo llenaba los vacíos que su ausencia había creado. Para mí, Benny tenía un valor mucho mayor que simplemente ser mi compañero. Fue mi leal compañero, mi confidente, en distintas maneras mi amigo más íntimo, y en ese instante era exactamente lo que requería. En la noche siguiente, la oscuridad se intensificó, envolviendo la casa y presionando contra las ventanas con mayor intensidad de lo habitual. Sentí una opresión en el entorno,
como si se aproximara una tormenta inminente. Durante mi recorrido por la casa, Benny me acompañaba en silencio, transmitiéndome tranquilidad con tan solo estar a mi lado. Mientras me desplazaba entre los cojines del sofá, la tenue luz de la luna iluminaba mi camino, ya que las luces permanecían sin encenderse. Benny se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi regazo, mientras el completo silencio del hogar se percibía intensamente. La ausencia de mi esposo me hizo darme cuenta de la gran influencia que tenía en mi vida, incluso cuando no estaba presente. Mientras mis ideas se amontonaban, acaricié distraídamente el pelo de Benny con mi mano, murmurando apenas en el silencio. En este instante, eres la única persona en la que puedo confiar. Benny dejó escapar un leve bufido al tiempo que su cola golpeaba el sillón. Me observó con unos ojos dorados llenos de empatía, lo que generó una sensación dolorosa en mi corazón. Mientras acariciaba su pelaje suave, dejé escapar un suspiro lleno de emoción. En este momento, solo estamos tú y yo compartiendo la tranquilidad. Las palabras flotaban en el aire con una densidad inesperada. A pesar de que a Benny no le importaba en lo más mínimo, se aproximó más y sentí su calor envolvente a medida que mi soledad se volvía más abrumadora. Esa noche, sentí una conexión especial con Benny, una compañía que me reconfortó de manera única. No solo era la comodidad que brindaba su presencia o su habilidad para comprender cada sentimiento, sino algo más profundo, una conexión que iba más allá de las palabras y la lógica. Me incliné ligeramente hacia adelante y, al cerrar los ojos, me sumergí en un momento de calma, percibiendo el cálido consuelo de la presencia de Benny a mi lado. Cuando estábamos juntos, el tiempo parecía desaparecer, abrazados en completa tranquilidad. Mi mano se movió suavemente hacia su cabeza, acariciando con ternura la suave textura de sus orejas. Mientras su cola se movía suavemente sobre el sofá, soltó un suspiro de alegría. El constante y uniforme sonido de su respiración llenó la habitación, estableciendo una conexión con la realidad que había estado ausente en mi existencia durante varias semanas. Cuando abrí los ojos, me encontré con su mirada y sentí calma. La habitación vacía, la casa silenciosa, y la ausencia de mi esposo fueron reemplazadas por la paz del momento. Al tocar su cabeza y sentir su pelaje suave, experimenté una atracción misteriosa, una conexión tan fuerte que me dejó sin palabras. Benny se acercó a mí y su calidez me reconfortó. Apoyé mi frente en la suya por un momento, apreciando la tranquilidad que su compañía me brindaba. Se trató de una experiencia sin igual, completamente distinta a todo lo vivido anteriormente, una mezcla de comodidad y gratitud, junto con una emoción más intensa que no pude reconocer claramente. Sin tener palabras en ese momento, le expresé a Benny con cariño y gratitud por estar a mi lado y respaldarme. El tiempo se extendió, olvidando todo lo que sucedía fuera de la casa mientras estaba con Benny. La conexión que compartíamos me envolvía como un manto de seguridad. Su compañía era un refugio en mi rutina. Su fidelidad y tranquilidad me daban una sensación de estabilidad y paz. Desconocía el tiempo que había transcurrido en esa circunstancia, sin embargo, al retirarme, mi corazón latía aceleradamente y mi respiración era superficial. Benny me observaba detenidamente con una mirada tranquila pero intensa, como si estuviera esperando algo con anticipación. Mientras acariciaba su cabeza con la mano, mis dedos se deslizaron con delicadeza hasta su cuello, tratando de comunicar lo que sentía, aunque me resultaba imposible hallar las palabras precisas para expresarlo. Resultaba imposible describir plenamente la relevancia que Benny tenía en mi vida. Esa presencia llenaba los espacios vacíos de mi existencia. Permanecía inmóvil, acariciando su pelaje suave, percibiendo los latidos de mi corazón mientras trataba de comprender la situación. Finalmente, me acosté en el sofá con las manos sobre Benny, que se acomodaba a mi lado nuevamente. El peso del momento permaneció como un recordatorio silencioso de la conexión que compartíamos y de cómo había pasado a ser algo más que solo un can para mí. A medida que avanzaba la noche, sentí como una claridad mental me invadía. No se trataba de algo racional, sino de un sentimiento arraigado en lo más íntimo, algo instintivo. Benny ha sido mi roca, la persona que siempre está ahí en un mundo caótico y solitario. En ese momento me di cuenta de lo fundamental que era para mí, no solo como amigo, sino como un soporte esencial, una muestra de que no estaba sola y desprotegida. Al decidir irme a la cama, la casa permanecía envuelta en un silencio profundo. Benny se mantuvo cerca de mí, escondido al lado de la cama. Contar con su compañía era reconfortante, ya que indicaba que no estaba completamente sola. Estuve en ese sitio sin luz. Mis ideas continuaban dando vueltas en mi cabeza.
A pesar de todo, mi corazón experimentaba una sensación de alivio y calma al adentrarme en el mundo de los sueños. Le expresé discretamente mi gratitud a Benny por su amabilidad. Su mirada reflejaba una conexión profunda con mis sentimientos, mostrando la soledad y el deseo de cariño que ambos compartíamos. La mirada de él sugería que podía cubrir esas necesidades cuando mi esposo no estaba presente. Comencé a percibir una transformación en mi ser, considerando si era conveniente sucumbir a la atracción de consolidar todavía más nuestra conexión, descubriendo nuevas actividades y vivencias en conjunto. Puede que haya movido la cabeza de un lado a otro para expresar desaprobación. Opté por dejar que todo fluyera de manera espontánea, concentrándome en disfrutar de su compañía y afecto sin presionar nada. A la mañana siguiente, los rayos del sol entraron por la ventana de la habitación, inundando la estancia con una luz dorada y brillante. Al despertar, abrí los ojos y aún sentía la fatiga de la noche anterior en mi mente. Benny esperaba pacíficamente junto a la cama, moviendo su cola suavemente y con atención, acariciando el piso. Murmuré compañero al despuntar el día al agacharme para calmar la picazón detrás de mis orejas, inclinándose hacia mi mano. El cálido aliento que salía de su boca me hizo sentir un hormigueo en la muñeca. Fue una tarea fácil, sin embargo, su importancia era más profunda de lo que había imaginado antes. Mientras me preparaba para empezar el día, Benny me siguió de una habitación a otra. La proximidad que ofrecía transmitía una sensación de tranquilidad. Los eventos de la noche anterior se quedaron grabados en mi mente, vívidos y palpables como si se hubieran marcado a fuego en mi memoria. A pesar de mi falta de certeza sobre el significado, la sensación constante de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación no se disipaba. Después de desayunar, me encontré de nuevo en el sofá con Benny, quien descansaba a mis pies. Ese día, el ambiente en la casa se percibía menos opresivo, evocando la sensación de un capullo en lugar de la sensación de vacío. Mientras acariciaba a Benny, mi mente se perdía tratando de entender los sentimientos que surgían en mi ser. Durante un largo periodo, mantuve mis sentimientos en secreto, los escondí profundamente para asegurarme de que todo estuviera en orden. Sin embargo, Benny lograba sacarlos a la luz al tener que expresar la soledad que había intentado evitar con tanto esfuerzo. Su inquebrantable lealtad y su tranquila comprensión resultaron ser un pilar indispensable, cuya importancia no valoré hasta que ya era demasiado tarde. Una vez más, los ojos de Benny me atraparon y, de repente, no pude resistirme. La conexión que teníamos era tan fuerte que me reconfortaba. Su presencia aliviaba mi sensación de soledad de una manera especial. Me incliné hacia él y lo abracé con ternura, expresándole en silencio mi gratitud por todo. La intensidad de nuestro vínculo emocional ha aumentado. El movimiento de la fila era muy rápido. Disfrutamos del momento con serenidad y gratitud.